Una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Bien, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy ya estamos aquí en BPS News. Vamos a iniciar con nuestros tópicos fiscales y el día de hoy va a estar un gran amigo, profesionista, contador, que también estará con nosotros en la entrevista, mi buen amigo José Rodríguez Sánchez, que es un profesionista dedicado al ejercicio profesional, y vamos a tocar un tema muy relevante que es el nuevo subsidio fiscal. De ahí nos pasaremos como siempre a la entrevista, comentándolo como ya desde el otro ángulo del profesionista, del hombre, del amigo que tiene su despacho, que tiene su actividad profesional, y pasaremos posteriormente a cerrar nuestro programa con BPS News, noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, ya estamos aquí, ya iniciamos hoy día viernes, iniciamos el mes de mayo, arrancamos con BPS News. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Pepe, ¿cómo estás? José Sánchez Rodríguez, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te portas? Mi estimado Álvaro, pues muy bien, gracias a Dios, con el gusto de saludarte, y pues me porto como siempre, no sé si bien o mal, pero como siempre, constante. Qué bueno, mi estimado. Oye, Pepe, fíjate que yo siempre a toda la gente cuando me dicen, oye, ¿quién es Pepito? Les digo, es un amigo que siempre dices, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Verdad? Exactamente. Siempre se me quedará de recuerdo ese grato momento, mi querido amigo. Oye, Pepe, te quería preguntar, entremos de lleno a nuestro tema y vamos a ir platicando tú y yo sobre este. ¿Qué es esto de un nuevo subsidio fiscal? Porque durante muchos años hemos tenido un subsidio que era una cantidad económica determinada por la autoridad, donde le retenías impuesto al trabajador y le dabas un apoyo económico para que no le retuvieras. Llamémoslo así, era un pequeño sobresueldo. Y desapareció de repente, ya no salió la tabla, etcétera. Y ahora resulta ser que hasta el mes de mayo, Pepe, hasta estas fechas, sale un subsidio y dicen, arranca el 1 de mayo. Entonces, sin más preámbulo, mi querido Pepe, platícame, ¿qué es el subsidio y por qué crees que ahora arranca nuevamente, amigo? Álvaro, con mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, un pequeño antecedente. Todos en principio tenemos la obligación de pagar impuesto. Y aquí hablando de las personas que tienen una relación laboral formal, su patrón es el que les calcula el impuesto sobre la renta y se los tiene que retener y después se lo entera al fisco. Pero aquellas personas que ganaban, ¿cómo es tú? Hasta el Día del Niño, hasta el 30 de abril, hasta 7,382 pesos tenían derecho a un subsidio, que era en función de una pequeña tabla, y el subsidio máximo podía ser de hasta 407 pesos. Es decir, si alguien, por decir muy sencillo, si tenía que pagar 500 pesos de impuesto, en lugar de que se les retuvieran, él tenía derecho a un subsidio de 407, entonces nada más se le retenía la diferencia y se le entregaba al fisco. Oye, ahí como tú dices, ese subsidio es una cantidad pequeña, asignada, que al final lo que hacía el patrón era retenerle menos al trabajador, pero era retenerle menos pagándoselo, ¿estoy correcto? Porque en algunos casos sí, por decir algo, si alguien tenía un impuesto sobre la renta de 100 pesos y en la fórmula el subsidio le daba 150, 100 menos 150 nos da menos 50. Esos supuestos 50 negativos se le entregaban al trabajador en efectivo, es decir, de su sueldo normal más estos 50 pesos.
Oye, explícame, ¿qué pasa cuando el trabajador era de salario mínimo, era el salario más bajo, y le tocaba todo el subsidio? ¿Se lo tenías que pagar? A ver, ese es un tema muy controvertido porque pues se lo tenías que entregar. Ahora, el punto es que como el salario, el subsidio, la mecánica anterior permitía tener subsidio a aquellas personas que tuvieran un ingreso de hasta 7,382. Con los incrementos que ha tenido el salario mínimo, pues ya quedó rebasado y entonces podemos decir que casi nadie tenía ya derecho al subsidio. Entonces ya... Pero entonces, si era una cantidad que le dábamos al trabajador, platícame de años atrás, era una cantidad que se le entregaba al trabajador y el trabajador tenía un beneficio. Efectivamente, sí, obviamente los trabajadores de ingresos bajos, porque insisto, eran hasta los que percibían 7,382 pesos mensuales. Me llama la atención, Pepe, porque mucha gente de repente dice, no, es que en México no existen esos salarios, y la verdad vamos a ser claros, el 75-80% de la población de este país gana hasta 2 salarios mínimos, hasta 15,000 pesos. Por lo tanto, sí hay una cantidad muy grande de personas que laboran ganando salario mínimo, Pepe. Efectivamente, sí, así es. Muchísimas personas y ellos tenían ese beneficio de recibir un ingreso extra que no lo daba el patrón, lo otorgaba el fisco a través del patrón. A ver, ahorita me explicas esa parte. La primera parte que yo quiero quedar claro es, trabajadores, amigos, recibías un sueldo, te salía cantidad a pagar y muchas veces gracias a que te pagaban esta cantidad, este subsidio, recibías tu sueldo íntegro, completo o algo. Explícame esa mecánica completita, Pepe. Nada más era, ¿le dabas dinero o sí le retenías y se lo pagabas aparte? Vamos a suponer que una persona, como dices tú en el pasado, tenía un ingreso mensual de 5,000 pesos. Hacías el cálculo y bueno, suponiendo que le diera un impuesto de 300 pesos. Como el subsidio máximo era de hasta 407, entonces si tenía que pagar 200 pesos de impuesto y le tocaban 300 de subsidio, entonces lejos de quitarle los 200, el patrón le entregaba los 5,000 pesos íntegros más el diferencial del impuesto que en principio debió de haber pagado menos el subsidio. Si tenía que pagar 100 de impuesto sobre la renta y de subsidio le tocaban 150, esos 50 pesos los recibía el trabajador, es decir, no recibía 5,000, recibía 5,000 de sueldo más 50 pesos de subsidio. O sea, le estabas dando una cantidad adicional. Ahora. Exactamente. Y hoy por hoy, después llegó este año, han venido aumentos de salario y llega el año 2024, Pepe. Año donde siguen los incrementos de salario respecto de los años anteriores, pero sigue existiendo un salario mínimo. Y ese salario pues ya es rebasado, la tabla ya no les daba nada de subsidio, la tabla que existía. Así ya es. no les alcanzaba. ¿Debieron haber sacado esta tabla desde enero, Pepe? ¿O está bien sacarla hasta ahora mayo? Lo ideal es que lo hubieran sacado que se hubiera publicado en diciembre, que le hubieran dado, aunque sea una semana, a los patrones para adecuar los sistemas. ¿Y por qué era importante que fuera con año calendario? Porque el impuesto sobre la renta se causa de manera anual. Correcto. Y mes a mes los trabajadores tienen que hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, que ese pago provisional lo calcula y lo retiene el patrón. Entonces ya entramos ahí en un problema técnico que obviamente pues no vamos a entrar en detalles, pero ¿cómo se va a calcular el impuesto anual de este año si 4 meses tuve un subsidio, una mecánica de cálculo y 8 meses con otro?
Pues ahí hay muchas teorías. Aquí lo que hay que esperar para no aventurarnos es el SAT tendrá que publicar las reglas para saber cómo combinamos estos dos periodos en un solo año. Eso va a pasar, pero bueno, me queda claro que, y hay que decir las cosas por su nombre, lamentablemente la autoridad no lo sacó desde enero, ya, hoy lo saca y entonces tenemos una mecánica de enero a abril, a partir de mayo tendremos otra mecánica, mayo a diciembre, y la autoridad tendrá que decir, oye, dame la información y aplica esto, o de manera retroactiva, o de aquí en adelante y habrá una mecánica. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, por supuesto, así es. Oye, te pregunto, ¿y para este año incrementa esto una cantidad? Porque se está hablando ahora que cambia la mecánica. Ahora dice que es con UMA. Ahora me hablan de una UMA y me hablan de que va a llegar a un cierto monto. ¿Me podrías platicar, Pepe, acerca de ello? Mira, creo que la mecánica de cálculo es muy buena. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora la ley, el decreto lo que dice, a ver, se les va a otorgar un subsidio equivalente al 11.82% del valor de la UMA mensual. ¿Qué es la UMA? Es la unidad de medida y actualización, es una referencia para el pago de impuestos. Correcto. Entonces, esta UMA, el valor cambia, está vigente del 1 de febrero de un año al 31 de enero del año siguiente. Y cada año el gobierno hace cálculos y se actualiza el monto de la UMA en función de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que el monto del subsidio año con año va a ir subiendo de acuerdo al monto, a la inflación oficial. Estoy de acuerdo. Entonces, la UMA hoy es más o menos 108 pesos, Pepe. 108.57. 108 pesos y me dices que es un 11.82. Así es. Si esto lo llevamos o lo elevamos al mes, 108 pesos al mes por el 11.52, ¿cuánto nos va a dar de subsidio, Pepe, para redondear la cifra? ¿Cómo no? Los 108.57 por 30.42, que es el promedio de los días del año mensual, nos da 3.303 pesos. Por el 11.82 nos da 390 pesos. Y ese es el importe fijo de subsidio que tendrán todos los trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos al mes. Oye, yo gano 9,082, cero subsidio. Ah, caray, a ver. ¿Salario mínimo cuánto es hoy, Pepe? El salario mínimo el día de hoy, excepto la frontera, está en 7,572 pesos. Ok, 7,500 pesos es el salario mínimo. Quiere decir que gente que gane 7,700, 8,000 pesos, 8,100, 8,200, hasta los 9,000 y fracción que tú has mencionado, esos tienen un impuesto a pagar por tabla. Correcto. Y ese impuesto a pagar que sale por tabla, se les aplicará el subsidio. Se va a disminuir en la cantidad de 390 pesos. Quiere decir que cuando te acercas o cuando ya llegas a los 9,000 y fracción, pues ya se acabaron los 300 pesos prácticamente, y a partir de ahí en adelante ya causarás impuesto. Causarás el impuesto al 100%, ya no te van a disminuir tu impuesto sobre la renta. Ahora, alguna cosa que es muy, muy importante. Dime. El salario mínimo en la frontera, estamos hablando que no es de 249 pesos, sino de 374 pesos diarios, es decir, 11,404 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que perciben el salario mínimo en la frontera, ellos, aun cuando ganan el salario mínimo, no van a tener derecho al subsidio. ¿Por qué? Porque la cantidad que perciben es superior a los 9,081 pesos. Fíjate que este dato me llama la atención porque la frontera se cuece aparte, Pepe. La frontera se cuece aparte. Es así que le dan un dato específico, ¿verdad?
Sí, pero vale la pena hacer la precisión. Sí, no, te agradezco, pero la realidad del tema es que todo nuestro país, nuestro largo territorio, que prácticamente predomina el salario mínimo general, pues tiene derecho a estos 300 pesos de subsidio. Pepe, te pregunto, con esta mecánica, y ya quedó claro, es que para los próximos meses y años, cada vez que se actualice la UMA, se estará actualizando el subsidio. Así es. Y tendrá que ser aplicado, repito, versus la tabla fiscal que exista y 2, los salarios mínimos que existan en su momento. Así es. Nada más déjame hacer una precisión que es muy, muy importante. Como lo comentábamos, con la mecánica anterior, si alguien causaba o tenía que pagar impuesto por 100 pesos y le tocaba un subsidio de 175 pesos, a 100 le restábamos los 175 y nos daba 75, digamos, negativo. Esos 75 pesos, el trabajador tenía derecho a recibirlos, como ya lo habíamos mencionado. Efectivamente, como ya lo habíamos mencionado, sí, si su sueldo era de 5,000, se le iban a dar los 5,000 íntegros más los 75 pesos. Esta nueva mecánica establece que ya no se le va a dar nada al trabajador. Es decir, si alguien tiene un impuesto a cargo, por decir algo, de 200 pesos y vemos que el subsidio es de 390, alguien diría, qué padre, ahora me van a dar esos 190 de diferencia. No. Correcto, ya no. ¿Ahora qué va a ser? El decreto expresamente aclara que no hay ese reintegro al trabajador. Entonces, no hay el excedente. Correcto. Así es. No, o sea, el subsidio llegará entonces solo a cubrir el impuesto sobre la renta que tenía que haber pagado el trabajador. Correcto, pero así que antes el trabajador recibía poco, mucho, una cantidad, eso ya no existe. Hoy, a partir del 1 de mayo, eso ya no existe. ¿Textualmente así lo expresa tu decreto? Correcto, sí, así es. Porque es muy importante que todos nuestros amigos radioescuchas sepan que el subsidio sí viene dentro de esos 390 pesos a cubrir hasta el importe del impuesto sobre la renta que tuviese que causar. Correcto. Pero si su impuesto, amigo, es de 50 pesos, voy a inventar, tu subsidio será de 50 pesos. Y ya no te voy a pagar el excedente. ¿Es así la disposición, Pepe? Así es, mira, permite, ya sé que no es muy tío, pero dice, ni se entregará cantidad alguna de subsidio por el empleo establecido al trabajador. Es decir, a ver, dinos, léemelo tal cual como dice, con toda confianza. Dime, está en el decreto, ¿de qué fecha? Este fue un decreto que fue publicado el 1 de mayo y cuidado, entró en vigor el 1 de mayo. Ahí ya vienen cosas técnicas porque, oye, pero la nómina semanal que voy a pagar hoy, ya la tenía hecha o la tenía al 90%. Bueno. Pues miren, mucha gente se está haciendo, pareciera que no, págala como está. En la siguiente quincena, en la siguiente nómina, y si tu gente de sistema no te da oportunidad. Hace rato por eso hice hincapié en que se hacen pagos provisionales mensuales. Cuando tú hagas la última nómina de mayo, entiéndase la 4ª semana, la 5ª semana, depende del calendario de nóminas, o la segunda catorcena o la segunda quincena, si ahí haces el ajuste y lo dejas correcto de acuerdo al nuevo decreto, yo considero que no vas a tener ningún problema con el fisco. ¿Por qué? Porque le vas a decir al fisco, oye, yo en mayo lo pagué correctamente. Oye, pero en la primera no lo hiciste. Pues sí, pues no me dio tiempo, pero en el mes de mayo está pagado correctamente. Entonces, perdón, como me lo pediste, lo leo textual. En los casos en que el impuesto a cargo del trabajador, o sea, el impuesto que tiene que pagar el trabajador, sea menor que el subsidio, hoy tiene que pagar 100 de impuesto y el subsidio es de 390, para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, la diferencia
no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo en meses posteriores. Entonces se vuelve un subsidio definitivo mes a mes y no lo puedo acumular para siguientes meses. ¿Qué dato tan interesante, Pepe, tendremos que llevar cuánto de subsidio realmente le aplica a cada trabajador por su percepción mensual? Correcto. Oye, Pepe, estamos hablando de un salario, pero normalmente en este hermosísimo país, nuestros amigos no reciben solo su salario. Reciben su salario, más reciben a la mejor pago de vacaciones, a la mejor reciben horas extras, a la mejor reciben un bono. ¿Se aplica para toda la percepción o se excluye algo? El decreto dice que el subsidio tienes que calcular el impuesto sobre la renta sobre una cosa que se llama base gravable, que es decir, de todos los conceptos que puede percibir un trabajador, como bien lo citas, sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima, bono, tiempo extra, etcétera, algunas cosas 100% pagan impuestos sobre la renta, otros tienen una parte que no pagan impuestos sobre la renta que se llaman percepciones exentas. Vamos a suponer que un trabajador en el mes obtiene 10,000 pesos, pero no tiene que pagar impuesto hasta por 500 pesos. Ok, entonces solo va a tener una base gravable de 9,500. Esos 9,500 es la base para el cálculo del ISR y para el cálculo para ver si tiene derecho o no al subsidio. Déjame nada más avisar, Pepe, recuerden, estamos platicando el día de hoy con nuestro amigo José Rodríguez Sánchez, su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez. Les recordamos, márquenos, llámenos 55 70 10 6987, mándenos sus WhatsApps para las dudas. Entendemos que se están presentando algunas dudas. Nos pueden encontrar en @Buró Profesional de Servicios, en el 55 52 11 11 25. En nuestras redes aparecen en el programa, pero repito, márcanos tus dudas al WhatsApp 55 70 10 6987. Continuamos, Pepe. Oye, entonces, bien decías, por más que le des, hay que llegar a la base gravable. La base gravable es lo que al final vas a determinar. Quiero presuntivamente decir, Pepe, hay horas extras que le pagas al trabajador. Y de esas horas extras, a lo mejor la ley te dice que hay algunas exentas. ¿Ya solo sumarás la parte gravada de esas horas extras? Así es, para efectos del cálculo del impuesto sí, y también de la base del subsidio. Perfecto. Y de todas las demás percepciones, Pepe, hay veces que al trabajador le vas a pagar primas vacacionales, aguinaldos, algo. ¿También va a ir ahí incluido o eso se excluye? No, todo lo que perciba en el trabajador, lo único que se excluye son los pagos por retiro de la empresa, entiéndase la indemnización constitucional, los 90 días más los 20 días por año laborado y en su caso la prima de antigüedad. De ahí en fuera, todo lo que perciba el trabajador en el mes, hay que ver qué es gravable, qué tiene exento y lo que nos dé como gravable, eso va a ser la base para el cálculo del impuesto y para ver si tiene derecho a estos 390 pesos de subsidio. Ve nada más, qué desastre, Pepe, se presenta por 390 pesos, Pepe. Pero ahorita quiero seguir discutiendo contigo, si me permites. Vamos a un pequeño corte, Pepe. Estamos en BPS News con nuestro amigo José Rodríguez Sánchez. Vamos a un corte y continuamos en un momento. Con gusto. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría
corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar. Estamos de vuelta. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Ya estamos de regreso, mi querido Pepe. José Sánchez desde el otro lado. José Rodríguez Sánchez, especialista en materia laboral, en materia fiscal, desde el punto de vista de todas las relaciones de trabajo. Pepe, ¿por qué crees? Te quiero preguntar abiertamente, ¿por qué crees que se tardaron en sacar esto? ¿Qué fue lo que pasó, Pepe? A tu criterio, olvidémonos de la técnica. El subsidio es una cantidad que reduce el impuesto que paga el trabajador. Consecuentemente, reduce lo que recibe el fisco por cuestión de impuestos sobre la renta de los trabajadores. Sí, señor. Entonces, yo creo que se tardaron. ¿Para qué? Pues para incrementar la recaudación. Si tú me tienes que pagar 100 pesos y yo te hago un descuento de 10, pues ¿cuánto me vas a pagar? 90. Me está costando 10 pesos. Y si tú me dices, dame su subsidio por 10 pesos, te digo, espérame, y así me la llevé muchos años, pues simplemente recaudé más impuesto. Hoy, por los momentos electorales y todo, a lo mejor consideraron que era bueno decir, bueno, pues está bien, ante tanta presión voy a actualizarlo. Pero como tú citabas al momento, realmente hay gente que está haciendo, wow. No es cierto, digo, por 390 pesos como tú. Ahora, es cierto que muchas personas sí ganan hasta los 9,081 pesos, pero ¿qué quiere decir? Que las personas que ganan 9,082 de puro sueldo o incluido, como tú decías, el bono, la PTU, que en este mes debe pagarse una hora extra, dobló turno, laboró el domingo que le tocaba, etcétera, ellos ya no tienen derecho al subsidio. Entonces realmente, sí, yo no sé si por ahí se habla que son como 2 millones de trabajadores los beneficiados, 2 millones en el universo de asalariados, pues estamos haciendo un mar en un vaso de agua. Pero Pepe, también te voy a decir que muchos amigos nuestros profesionistas que dan cursos, pues es un tema para discutirlo un buen rato. No, me queda claro, pero... Está bien, pero la realidad del tema, para mí me llama la atención, es que anteriormente le pagabas al trabajador y era una cantidad que erogaba el patrón y luego tenía que acreditarla contra el fisco. Ahora eso se acaba. Así es. Fíjate qué dato tan interesante. Ya no tienes que llevar una metodología de que el patrón erogue y después recuperarlo vía con el fisco. Ahora no, ahora simple y llanamente, si tienes que causar 100 pesos, pues eso es lo que le das de subsidio, nada más lo restas, le pagas su salario completito y no tienes que discutir ya nada con el fisco o hay algo que ver después con el fisco. Mi pregunta es, esos 100 pesos que le aplicas, que es no retenerle
al trabajador, pues ya no le llegó al fisco ese dinero, pero tú tampoco erogaste. ¿Cómo lo ves? Así es, sí, se habla de que es una simplificación administrativa y bueno, sí lo es, claro que a costa de que el trabajador ya no pueda recibir ese beneficio. Bueno, ya no recibirá el excedente. Correcto, el excedente, así es. Pues mira, por un lado, Pepe, creo que es una gran noticia que a nivel nacional existe este subsidio. 2, que se aplica por lo menos en la regla general de todo el país, porque tiene su tratamiento específico para la frontera, ya lo mencionaste. 3, que no le vamos a tener que pagar el sobreexcedente del subsidio, sino que ya nada más hasta donde tope el impuesto que hubiese causado. Entonces hay que llevar una historia clara de cuánto es lo aplicado contra el impuesto en materia del subsidio, ¿no? Y eso lo van a tener que hacer pues los sistemas de nómina que estarán actualizándose en estos primeros días. Así es. ¿No? Realmente, ¿tú le ves algún otro impacto, beneficio social, algún beneficio mayor allá a esta disposición, Pepe? No, yo lo veo muy bueno, sin embargo, yo creo que tiene una cosa que es muy importante. Ahorita se habló de un tope de 9,081, ojalá y ese tope se actualice año con año, porque si se queda fijo, vamos a volver a caer en el mismo punto que se va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque si siguen los incrementos importantes al salario mínimo, en unos 2-3 años estaríamos llegando a los 9,081 y ¿qué va a pasar? Que todo mundo se volvió a quedar sin subsidio. Ten por seguro que el próximo año mínimo va a haber otra vez un salario, incremento de salario a 10,000 pesos o algo, porque pues estamos en épocas electorales. Y se ha demostrado, y lo ha demostrado el sistema, que si bien es cierto o no, los incrementos de salario han golpeado de poca forma la inflación. Y entonces lo más seguro es que de 7,000 nos vayamos a cerca de 9,000, 10,000 pesos y tendrán que actualizarse las cifras. Ojalá y así sea. ¿Verdad? Pero yo creo que es un dato muy, muy relevante, Pepe, es muy importante. Yo creo que la relación laboral con los trabajadores habrá que cuidarla. Viene un cambio de sexenio, viene una etapa difícil en la cual hay que ver, todavía no podemos decir, en este programa no tenemos una bola mágica para dar una prestidigitación de qué va a pasar en las elecciones. Pero lo que sí es un hecho es que el sistema fiscal aplica de enero a diciembre. Y estamos ahorita a la mitad del ejercicio y va a durar de aquí a diciembre. Entonces estaremos en vísperas de encontrar que sea la nueva filosofía fiscal o que continúe la misma filosofía, incrementos de salario. Lo importante, trabajador, a ti sí te entregaron hoy con esta reforma ese pequeño incremento. No es para todos, amigos, lamentablemente, es de los de 7,500, que es el salario mínimo, a 9,000. ¿9,000 qué fracción? ¿9,800? 9,081. Gracias. De 7,500 a 9,081, bueno, esa fracción no pagará ese impuesto. ¿Por qué? Porque se le aplicará el subsidio. Un excelente dato y yo creo que es un gran beneficio, Pepe. Así Perfecto. Estimados amigos, vamos a pasar a un corte y regresamos juntos a la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva.
Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí, mis estimados amigos, y el día de hoy voy a aprovechar el tiempo para también pedirle a mi estimado amigo José Rodríguez Sánchez. Pepe, ¿tú ya cuántos años llevas en el ejercicio de la profesión, Pepe? 39 años. ¿Y ahora con qué firma te desarrollas, Pepe? Platícame, ¿qué es a lo que estás dedicando tu espacio? Colaboro en la firma Rocha Mendoza Consulting. Sí. ¿Y qué tal? ¿A qué se dedica esta firma, amigo? Es una firma de contadores que da servicios principalmente al sector financiero, pero también a los demás sectores, pero así empezó como una firma para apoyar al sector financiero y obviamente pues ha ido diversificando su cartera de su campo de acción. Oye, ¿y en el mercado están ustedes principalmente con qué? ¿Con Sofomes, Sofipos o bancos o aseguradoras? No sé, dime. Principalmente con bancos y una que otra Sofom. Oye, ¿y estás manejando toda la parte ahí del mundo de los trabajadores? La parte fiscal y de seguridad social exactamente, es decir, todo lo que tiene que ver con las nóminas. Bueno, los impuestos federales y también lo de seguridad social. Que de hecho yo cuando inicié hace muchos años, pues ya me preguntaste la edad, ya me balconeaste, mi querido Álvaro. Empecé en impuestos, entonces pues estoy regresando a mis orígenes de los impuestos y todo lo de contribuciones que derivan de las nóminas. Oye, y en materia de la relación laboral es importantísimo. Yo quisiera extraer de ti ahorita, dame tu comentario respecto de este tema de las afores, porque casi nada, pues tú estás metido en ese tema, mi querido Pepe. Mira, realmente es algo que puede afectar o no afectar absolutamente en nada. Si una persona cuando obtiene su pensión o la resolución de pensión, porque puede ser que no cumpliste con las reglas para tener la pensión, te dan una negativa de pensión, que quiere decir que no te van a dar mes a mes tu cantidad, pero en ese momento tú tienes derecho a retirar del Afore todo lo que ahorraste a lo largo de tu vida laboral. Y digo lo ahorraste porque era dinero tuyo que el patrón fue depositando en esa cuenta. Entonces, quien retire en ese momento todo lo de su Afore no va a tener ninguna afectación. A lo que el gobierno le apostó, y digo le apostó porque ya es pasado, ya está aprobado, ya está publicado, es que hay muchas personas que trabajaron 3 meses, 1 año, 2 años, por aquí, por allá, y ni siquiera se enteraron que tenían una Afore. El patrón obviamente depositó una cantidad y entonces el trabajador nunca en su vida la va a reclamar porque no sabe. Otros desgraciadamente fallecen y ya no les dio tiempo de retirarlo y es a lo que el gobierno apostó. Ese dinero yo ya lo voy a tomar. Ay, mi estimado Pepe, de ahí podemos aventar todo un tema y una gran crítica, pero son una gente especialista como tú en el área de nóminas, de todos esos pagos. La gente a quien se le está aplicando esto de estas afores es gente que hoy tiene o se habla 70 años de edad, más de 70 años o que están cumpliendo los 70 años de edad. En el asegurado tradicional de la ley vieja, pues sí tenemos una Afore más pequeña, una Afore que ahí se va formando, porque los jóvenes apenas van formando este Afore. ¿Nos aplica a todos a las 2 leyes o solo a una ley, estimado José? Para las personas que dejen el dinero en la Afore, se pensionen y no lo retiren, es a las que les va a afectar. Si después de 10 años el gobierno ve que esas cuentas están inactivas, puede disponer de esos recursos. Y cuidado, porque efectivamente estás pensando en personas de 70 años, pero si la persona sigue activa a esa edad, puede estar cotizando hasta los 70, no sé, muchos años. El gobierno no puede tocar su dinero porque la cuenta está activa.
va enfocado a las cuentas que dejaron de tener movimiento. Pasivas. Pasivas. Sí, es muy importante. Cuentas pasivas significa que ya no les están poniendo dinero, que ya no está entrando dinero, ya sea por vía del depósito del Afore. Pregunto, ¿ahí también se va a considerar lo que llamábamos en México el housing o lo que es Infonavit, o solo el Afore, Pepe? Solo el Afore. Es que, bueno, es como tú decías, el tema es muy amplio y sería cuestión de hablar, tal vez, si gustas, un día platicamos de pensiones e incluimos lo del Infonavit. Es un tema muy difícil de hablar, pero el hecho de tomar información, yo lo único que digo es, cada cuenta bancaria que existe tiene nombre y apellido. Correcto. Creo que el primer punto debe de ser acudir a ellos y decirles, tienes esto, ¿no? Eso debería de ser, sin embargo, híjole, como dices, es un tema complejo, pero ni modo. A ver, a nosotros nos falta cultura financiera. Y es algo muy importante porque hay gente que pudo haber estado en 1, 2 o hasta 3 afores y no lo sabe. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decir, a ver, cuáles son mis afores, en dónde he estado y ver si tengo derecho para poderlos reclamar. Lo que tú acabas de decir es fundamental. El gobierno tendría la obligación de decirle a los trabajadores, a ver, tú tienes en esta afore X cantidad de dinero. A mí me queda claro que ese debería ser, pero pensemos en una gente que vino del interior de la República, que trabaja en el campo, vino, laboró un tiempo aquí y se regresa a su lugar de origen. Yo preguntaría, ¿cuándo lo va a localizar el gobierno? Nunca. Pues ese dinero, bienvenido, gracias. Eso es a lo que apostó el gobierno y que, bien o mal, sí va a tener mucho ingreso por esos casos. Es un fondeo. Principalmente yo considero que lo que están haciendo es fondearse y tendrán que tener una reserva, como todo. Mira, estiman que van a hacer 100 cuentas, de esas 100 cuentas de seguro 30 van a demandar, 20 van a poder tener proceso, 10 van a poder ganar, 5 van a ir a cobrar y 2 van a estar peleándose. O sea, y una le van a pagar. Y a una le van a pagar, tristemente. Pero bueno, amigo, eso es, mi estimado José Rodríguez, yo te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy en este programa, en esta pequeña cápsula, dándole conocimiento a todos los jóvenes y amigos, pues de que ya nació el subsidio fiscal 2024, que de 7,200, que es nuestro salario mínimo, a 9,080, el impuesto sobre la renta que se cause por ese excedente será cubierto por el subsidio, que no va a haber subsidio pagadero adicional, situación lo que lleva a que el patrón no tiene que andar negociando pagos con el fisco. Yo creo que es una gran información la que tú has dado. ¿Algo que quisieras agregar, Pepe? No, pues simplemente agradecerte la oportunidad de transmitir esto y, como tú decías, es un tema que hay que abordar, pero lo que yo creo que es importante es no alarmar a los patrones. A ver, está bien, ya no pudiste para esta nómina, ojalá y en la siguiente, pero lo que sí es un hecho es que al mes de marzo ya tienes que calcular el impuesto considerando la nueva mecánica de subsidio, es decir, ya deberíamos estar trabajando para que de mayo en adelante el impuesto salga correctamente considerando la nueva mecánica de subsidio. Y ya todos los programas que estén en el mercado tendrán que estar actualizados. Estimados amigos, no dejen de hablarle a su ingeniero en sistemas y pedirle que les actualice este sistema de subsidio en sus programas de nómina. Pepe, te quiero mandar un abrazo y agradecerte tu fina atención, como siempre, de acompañarnos en este programa. Estimado Álvaro, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Amigo, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Vamos a un corte, amigos, continuamos. Estamos aquí en VPS News. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. VPS News, noticias
desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Nuestras redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias. El día a día con BPS News. Gracias, estimados amigos. Déjenme darles un par de noticias. Estamos aquí en BPS News, noticias desde otra perspectiva. Y déjenme darles una que me llamó la atención. Ciudad de México, todo el país. ¿Qué ha pasado? Han llegado después de 46 meses, si más no me equivoco, disminuyeron las remesas que mandaron los migrantes de Estados Unidos a México. Fueron menos de 6,000 millones de pesos. Es un mundanal de dinero, ¿eh? Bueno, ese dinero disminuyó. Disminuyó por primera vez una racha de más de 40 meses. Piensen ustedes cualquier cosa, la que quieran, hasta goles. No hay un jugador que meta 40 goles seguidos en cada juego. 40 juegos metiendo un gol no existe. 40 meses, más de 40 meses, mes a mes, subiendo la cantidad de dinero que llega a este país por remesas de la gente de Estados Unidos a México. Y dije pesos, perdón, son dólares. 6,000 millones de dólares. Un mundanal de dinero. Bajó por primera vez 3.3%. ¿Qué significa que haya bajado? Bueno, hay dos respuestas que se manejan. La primera, una respuesta muy tonta, pero muy cierta. Bajó el empleo en Estados Unidos. Bajó el empleo quiere decir que a lo mejor dejaron de contratar muchos migrantes o se quedaron sin chamba en este momento. Puede ser una causa por la cual haya bajado esta cantidad. ¿Qué otra causa puede ser? Pues aunque lo duden, subió el costo de mandar remesas a México. Entonces también cuesta caro. Y así aparece la estadística, amigos. ¿Qué va a pasar? Lo importante hay que ver el próximo mes. ¿Cómo queda el próximo mes para ver si nuevamente retoma su ruta ascendente o va en una ruta hacia abajo? No lo sabemos. Pero cuando tú hablas de que durante más de 40 meses, mes con mes, fue incrementándose por poco que tú quieras la cifra de remesas de enviadas del extranjero a México, que repito, llegaron a ser cerca de 6,000 millones de dólares mensuales, es muchísimo dinero. Pensar 5,000 millones hubieran sido 60,000 millones al año. 6,000 son 72,000 millones de dólares al año. Es mucho dinero, mucho dinero. Nada más quiero ponerlo en contexto. 10,000 millones de dólares iba a ser la macroinversión que Tesla haría en Monterrey a lo largo de 3 años. 10,000. Nada más de lo que viene de remesas es esto. Y que no se equivoquen, no son ingresos. El presidente no puede decir que son ingresos, son remesas que mandan los extranjeros, pero lo que sí hacen es que alimentan a las familias de México
y eso entra al consumo. Señores, si ese dinero no hubiese llegado en época de pandemia y como no hubo ningún apoyo mayor a la gente en México, hubiera sido un caos, Hubiera sido un tremendo caos. Entonces, este dinero es verdaderamente, creo que merece el respeto de dar el comentario de que bajaron por primera vez después de más de 40 meses. Ese es un dato muy interesante. Reitero, ni meter un punto de tenis. No hay un jugador que meta 40 saques as. No hay un futbolista que meta 40 juegos seguidos un gol. O sea, son tonterías. 40 meses. Subiendo mes con mes las reservas, digno de un análisis a fondo para que eso sea para México. Segunda noticia que para mí es de gran relevancia. Uno de los puntos más importantes de exportación en México es la exportación de automóviles. Uno de los puntos vitales de este país. Por primera vez después también de mucho tiempo, bajó la exportación de automóviles. Segundo tema de carácter importante, porque al exportar menos entra menos dinero y menos divisas al país. Me llama la atención, a lo mejor será fechas que se juntan los cierres de año en cada ejercicio, en cada país, será porque tenemos ya a 30 días la situación electoral en México y ya a 3-4 meses, en noviembre, tenemos las elecciones de Estados Unidos, pueden ser datos muy relevantes para verlos. Por último, quiero recordarles, se terminó abril, se terminó marzo, se terminó abril, se terminaron los periodos de declaraciones anuales. A todos aquellos que laboraron y trabajaron en este periodo, les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos de corazón la entrega, la sapiencia y la paciencia para poder haber atendido a todos nuestros clientes y amigos para poder darles los resultados que se merecen. Todos somos producto de nuestros clientes y solo agradeciéndoles a ellos y a ustedes, compañeros de trabajo, en todos los ámbitos, su esfuerzo y su entrega, se lograron las metas. La Secretaría de Hacienda en marzo y abril tuvo sus dos momentos más importantes del ejercicio de captación de flujo y de la información. Esto sirve para todas las estadísticas correspondientes. Estamos en mayo, mes de la participación de las utilidades a los trabajadores. Todos tendremos ahora en mayo que calcular esta famosa PTU y entregarla a nuestros trabajadores en el mes de mayo. Y también les quiero recordar que a más tardar 15 de mayo tenemos que presentar nuestros dictámenes, dictamen para efectos fiscales. La fecha límite es el 15 de mayo, recuérdenlo amigos, y estaremos platicando de eso. Les mando un fuerte abrazo, su servidor y amigo Álvaro Cordón, siempre aquí en BPS News. Recuerden 55 70 10 6987 y ahí llámenos, déjenos sus mensajes 55 52 11 11 25. Los veo en la próxima cápsula de BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.